Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los fondos interbancarios, qué son, qué tipos existen y después de vamos a llevar a cabo la explicación de la resolución del ejercicio planteado previamente. Bueno, un fondo interbancario es un préstamo que se lleva a cabo entre dos instituciones financieras como lo pueden ser los bancos. Primordialmente, los bancos piden ese tipo de préstamos porque necesitan adquirir un nivel de liquidez óptimo, así como de reserva, para poder mantener y llevar sus operaciones diarias común y corriente. Para esto, llevan a cabo el préstamo por lo general dos partes. Una parte que tiene un exceso de liquidez y el otro que tiene un déficit de liquidez. El banco que tiene un déficit de liquidez va a ser el banco que va a adquirir el préstamo. Este banco puede otorgar, como puede que no, una garantía de por medio. Si otorga una garantía, sería un préstamo garantizado. Si no la otorga, pues claramente sería un préstamo no garantizado. Si es una garantía, por lo general son usados los bonos como una garantía. Si no son garantizados, esto se puede ver a varios factores. Primero, el plazo para pagar el préstamo es muy corto. La otra opción que puede ser es que, y tiene más peso, es que hayan trabajado antes los dos bancos en préstamos y digamos que han pagado en el plazo que era, son instituciones financieras con mucho peso, entonces la probabilidad de que no pague o el riesgo que hay de por medio es muy baja. Y principalmente aquí lo que más importa es la confianza que se tienen las dos instituciones financieras que llevan a cabo este tipo de préstamo. Los fondos interbancarios se pueden clasificar entre comprados y vendidos. ¿De qué depende esto? Bueno, depende como el punto de vista. Es decir, si yo adquiero el préstamo, el fondo interbancario es comprado. Si yo otorgo el préstamo, el fondo interbancario es vendido. Esa es la clasificación. Depende de la dirección hacia donde vaya el préstamo. El préstamo principalmente se rige aquí en Colombia por una tasa de interés interbancaria. Y un ejemplo, un ejemplo de un préstamo a corto plazo pueden ser los overnights. Es decir, yo acepto el préstamo el día de hoy y el día de mañana ya devuelvo el capital con los intereses. Es de un día para otro. Esos préstamos por lo general son de muy corto plazo, de días. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver en cuanto a fondos interbancarios y aquí se pueden mirar todas las fuentes de estos, de donde se saca la información. Bueno, ahora vamos a comenzar con la resolución del ejercicio que se planteó previamente. ¿Qué plantea el ejercicio? Se plantea que hay un préstamo desde el Banco Itaú hasta hacia el Banco Bancolombia. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 días, como lo vemos aquí, por un capital de 20.340 millones a una tasa efectiva anual de 26,87%. Y hay que tener en cuenta una retención en la fuente del 4%. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Y aquí lo cité. Dice que se pacta un interés anticipado del 26,87 efectivo anual con causación diaria. ¿Por qué es importante saber esto? Primero, porque no hay causación diaria, entonces ¿qué tenemos que hacer? Desglosar de una tasa efectiva anual a una tasa efectiva diaria, porque son 5 días de préstamo. Y lo otro es que es un interés anticipado, es decir, nosotros vamos a calcular los intereses de manera anticipada, vamos a cobrarlos. Entonces, para poder hacer esto de tener cuál es la tasa de interés efectiva diaria, pues tenemos que usar la ecuación de la tasa efectiva diaria. Entonces, lo que hacemos aquí es reemplazar los valores que nos dan anteriormente los datos entre la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hacer eso básicamente. Entonces, bueno, la ecuación dice que es 1 más la tasa efectiva anual, que es 26,87, se eleva a la 1 sobre 360 y se resta una unidad. Esto nos da redondeando y pasando de número a porcentaje, 0,07%. Entonces, para calcular los intereses generados, se hace lo siguiente, se multiplica la tasa de interés por los 5 días, que es el tiempo, por el plazo, pues, y por el capital. Eso nos da 67.255.000 pesos. Ahora, el monto que vamos a desembolsar no es la totalidad del préstamo que se va a efectuar, que es 20.340 millones. ¿Por qué razón? Porque vamos a descontar los intereses, que ya los calculamos en la parte de acá arriba. Entonces, algo más que tenemos que hacer es que al ser intereses anticipados, tenemos que generar desde el Banco Bancolombia una retención en la fuente, porque ya se generan unas ganancias a partir de los intereses y eso es un impuesto que se debe retener de parte de el Banco Bancolombia. Entonces lo que tenemos que hacer para calcular esto es calcular los intereses brutos, si ya los tenemos antes calculados, la retención en la fuente y al restarle los intereses brutos, la retención en la fuente, obtenemos los intereses netos. Bueno, mirando el asiento contable inicial del Banco Itaú, tenemos lo siguiente. La cuenta que va a ser las veces de fondo interbancario, que es un activo para nosotros, se va a llamar títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la superfinanciera.
Tenemos en esta parte 20.340 millones de pesos. En la parte del crédito lo que hacemos es desglosar esta cantidad de dinero en tres tipos de cuentas. Primero, lo que va a ir de bancos comerciales de nosotros y va a salir para que entre a los bancos comerciales del Banco Bancolombia, que sería el capital a desembolsar, que son 20.273 millones. Aparte tenemos los intereses que generan esto y que vamos a cobrar de manera anticipada, es decir, lo vamos a descontar del capital que se presta, que son 64.565 mil millones de pesos. Y los rendimientos financieros, que ya obtenemos porque ya generamos una ganancia por este préstamo. ¿Por qué? Porque hicimos un descuento de manera anticipada. Todo eso sumado nos da pues sumas iguales. Desde el punto de vista del Banco Bancolombia, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos dos cuentas primero de bancos, una que es banco comercial normal, la de toda la vida, digámoslo así, y una que hace referencia al crédito a corto plazo, porque es un fondo interbancario con préstamo de 5 días. Entonces, ya aquí reconocemos la deuda por el capital total de 20.340 millones, aunque pues no se desembolsó todo ese dinero hacia nosotros, como Banco de Colombia. Lo tenemos en retención de la fuente, como decía previamente, ya hay que calcular la retención de la fuente porque ya se pagaron unos intereses, ya hay una ganancia de parte del Banco Itaú, entonces hay que hacer esa retención de estos impuestos. Tenemos un gasto bancario que es el pago que hicimos por los intereses del préstamo que ya nos desembolsaron. Y pues tenemos el dinero que entra a nuestra cuenta de bancos comerciales. Bueno, ya los asientos contables finales, desde el punto de vista del Banco Itaú, nos dicen lo siguiente. Ya nos pagan, después de los 5 días, el capital de 20.340 millones. Entonces, esta plata va para el banco comercial de nosotros. Y los intereses ya están generados. Y tenemos un rendimiento financiero que es como lo contrario a la retención de la fuente. Es decir, lo que para el Banco de Colombia es un pasivo, para nosotros ya es un activo. Y ya desde el punto de vista del Banco Bancolombia, lo que tenemos es que pues pagaron la totalidad del préstamo más los intereses y pues también hay que tener en cuenta la retención en la fuente. Bueno, para finalizar, lo que nos dice el ejercicio es que una situación hipotética que tenemos es que el préstamo que inicialmente iba a llevarse 5 días para pagar tiene 25 días de atraso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Calcular la tasa de interés eh, que tenemos que pagar, ya la tenemos calculada, y con esto poder calcular cuántos intereses pues hay que pagar de parte de nosotros como Bancolombia hacia Itaú por esos 25 días de más. Lo hicimos multiplicando 0,07 por 25 por 20.340 millones. Y acá lo que hicimos fue, para calcular el total de ingresos, fue sumar los intereses de los 5 días más los 25 días, son 30 días. ¿Cómo hubiéramos podido haberlo hecho de otra manera? Pues multiplicar los intereses que ya hemos calculado antes por 5, porque eran 5 días que ya hemos calculado los intereses, por 5 son 25 días. Y si queríamos calcular los 30 días, que son 25 días de atraso más 5 días iniciales, pues multiplicamos este valor inicial por 6. Era otra forma un poco más rápida, digámoslo, de calcular esos intereses, porque es múltiplo de 5. Y calculamos la retención de la fuente de estos 25 días más de interés que se generan por el atraso. Multiplicamos por 0,04, que es igual al 4%. Bueno, entonces ya tenemos cuántos intereses se generaron por los 25 días. Entonces, desde el Banco Itaú va a entrar a su cuenta de bancos comerciales 20.757 millones. ¿Por qué razón? Porque entraron 20.340 millones de lo que habíamos prestado de nuestro fondo interbancario, 403 millones de pesos de interés, los rendimientos financieros por esa operación, por este préstamo que obtenemos, nos da sumas iguales, y desde el Banco de Colombia pues tenemos todo lo contrario. Sale el dinero total que incluyen eh, el dinero que nos devuelven del pago, el capital y los intereses, junto con la retención de la fuente que para el Banco de Colombia, como decíamos anteriormente, es un pasivo que tiene. Entonces, aquí está la resolución completa del ejercicio. Muchas gracias.